lo llevamos al último congreso de la Sociedad Americana de Base de Cráneo, que se llevó a cabo naturalmente por pandemia este año, a principios de año. Entonces, en las generalidades, pues es una neoplasia maligna, definitivamente. Su origen no es muy claro, pero eh, eh, el debate está todavía, pero en general, pues se trata de un tumor maligno que se origina en las células basales de la cresta neural de la mucosa olfatoria. Por tanto, suele ubicarse en vecindad directa con la base del cráneo, predominantemente la fosa anterior, que es donde nosotros pues tomamos relevancia. Primera vez fue escrito por Richard E. Berger en 1924. Como les contaba, su origen exacto pues sigue en discusión. Y pues como ven ustedes ahí un poco cargado todos los posibles orígenes o sitios de origen que tiene Ah, este viste que tumor. llegan mis amigos ya. Eh, Ah, Realmente Bien, las estoy patologías haciendo malignas del pero tracto está sinonasal son bien. raras en general, y dentro de esas rarezas se encuentra este tumor. Aproximadamente se calcula que hace parte del 3% de todos los tumores encontrados en la cavidad nasal. Realmente no se han encontrado factores causales claros, como otros tumores, por ejemplo, el carcinoma de células escamosas, que es como el tumor más frecuente y con el que lo comparamos siempre, debido a que pues de ahí salen los paradigmas de tratamiento y con eso tratar de aplicarlos al resto de tumores. En ese caso, pues por ejemplo, el cigarrillo, el tabaquismo, ustedes saben que es un factor de riesgo claro. Hay una predominancia leve hacia el sexo o hacia el género masculino. Puede aparecer en cualquier época de la vida, en la niñez incluso, pero usualmente se localiza su pico entre la quinta y sexta década de la vida. Pues simplemente para que vean dónde puede localizarse el tumor, eh, la base cráneo anterior, el piso de la fosa anterior que se ve comprometido, no en todas las veces, no en todas las veces, usualmente en los casos más avanzados, que es donde intervenimos en forma interdisciplinaria. Y como ven ustedes ahí, toda la localización y las estructuras que puede generar, en donde puede generar efectos lesivos. Y pues naturalmente compromiso oncológico y de ahí su complejidad para su tratamiento. Ven ustedes esta publicación clásica del grupo de Pittsburgh en la época del doctor Kazam. Simplemente ellos ponen un ejemplo de un meningioma y en ese tiempo en donde ya se veía ese tratamiento, eso ya es hace más de 10 años, en donde se ve que el tratamiento endoscópico o por mínimo acceso eh, fuera posible, de tal manera que este tumor fuera posible también tratarlo en forma de mínimo acceso. Esto simplemente es mi tiempo cuando estuve en Cornell, laboratorio del doctor Bernardo, las disecciones que hicimos y donde ustedes ven en la imagen, sobre todo el lado izquierdo, el target quirúrgico, que es donde se localiza el tumor y donde traspasa esa barrera entre la cavidad nasosinusal y la cavidad intracraneal. Como ustedes pueden ver, todas las endillas esmoidales está parcialmente eh, fresado el esfenoides, el etmoides, y se alcanza a ver algo de dura, pero realmente ese es nuestro objetivo quirúrgico cuando vamos a abordar este tipo de tumores. Su presentación clínica es muy inespecífica, pues es la presentación clínica de usualmente la mayoría de tumores de la cavidad nasosinusal. Eh,
Usualmente tarda en promedio lo que se ha visto entre 6 meses al año entre el comienzo de los síntomas y su diagnóstico. Los síntomas más comunes, como toda malignidad o proceso maligno en la cavidad nasosinusal, empieza por una obstrucción nasal y la epistaxis. Otros, pues naturalmente, dolor de cabeza, dolor facial, lo que llama la gente ese dolor penetrante, constante, que puede cambiar con los movimientos de la cabeza, que la gente lo interpreta como sinusitis. Cambios en la percepción del olfato, hiposmia o anosmia, que es lo que también vamos a ver nos puede guiar en el tratamiento de este tipo de tumores. Y de acuerdo obviamente a su extensión, al grado que ya vamos a ver cómo lo vamos a clasificar, la invasión de la órbita o de la cavidad intracraneal. De acuerdo a esas invasiones, a esos compromisos de dichas cavidades, pues su clínica, ¿no? En la invasión de órbita, pues puede fluctuar desde diplopías, dolor, inyección conjuntival, quemosis, etcétera. Y pues en la invasión intracraneal, cefalea predominantemente, fístula del líquido cefalorraquídeo, por ejemplo. Para su diagnóstico, pues como toda enfermedad, siempre empezar por un examen clínico eh, completo, neurológico, oftalmológico y en estos casos fundamental del cuello. Ya vamos a ver por qué. Siempre es útil en toda lesión que compromete la cavidad nasosinusal. Se hace en el consultorio, lo hacen los colegas de otorrinolaringología, la endoscopia, la nasosinoscopia, da un buen abordaje y eventualmente pues después por esa misma vía poder hacer una biopsia. Siempre es recomendable tener las imágenes antes de, las más recomendadas naturalmente es una tomografía de senos paranasales en cortes finos, en las 3 dimensiones, coronal axial, sagital, simple y con medio contraste, recordando que la tomografía es fundamental ya que nos presenta eh, el compromiso óseo, que es donde vamos a ver qué extensión tiene el tumor, y la tomografía del cuello, como les cuento, debido a que, como dice ahí, aproximadamente una quinta, una cuarta parte de los pacientes hacen metástasis al cuello, ganglios de cuello. Incluso casi hasta el 10% de los pacientes en su presentación ya presentan lesiones malignas a nivel de cuello, lo cual pues naturalmente ya van a ver ensombrece el pronóstico en forma significativa. Y naturalmente, pues la resonancia magnética del cerebro simple y con medio de contraste que también nos va a dar toda esta información sobre todo el compromiso de los lóbulos frontales, eventualmente de la región celar, para y supracelar. Y finalmente, siempre hay que empezar definitivamente por un diagnóstico histológico, debido a que pues el diagnóstico es difícil de por sí, debido a que hay muchas variedades de tumores que pueden crecer aquí. Este siendo muy raro, entonces hay que tener una biopsia inicialmente y hay que tener una confirmación histológica para realmente proceder con su tratamiento. Con una biopsia confiable y una lectura confiable por un grupo de patología confiable, con base en eso, entonces ya se empieza una propuesta de tratamiento interdisciplinario. Sus características histológicas, como pueden ver ahí, pues son tumores altamente celulares, como pueden ver ahí, en las extinciones de inmunohistoquímica, difusamente positivo para sinaptofisina, S100, citoqueratina, como ven en el C de abajo, pues no pinta. Y como pueden ver ustedes entonces cómo se hace esta clasificación, que muchas veces, la gran mayoría, es difícil,
y de ahí la importancia de un patólogo experto para que dé su diagnóstico. El sistema de graduación que tenemos para este tumor realmente se tiene en cuenta entre lo que se llama el HIAMS, como ven al lado izquierdo en la tabla 2, que es el patólogo da un HIAMS de acuerdo a lo que encuentre en la inmunocitoarquitectura de 1 a 4. Vamos a ver después que eso tiene una importancia en su tratamiento y en su pronóstico y la estadificación clínica, que pues hay varias propuestas hasta el momento. Ven ustedes al lado derecho el CADISH, que es como el más usualmente utilizado, la modificación de Morita, el Dulgerov y finalmente la de Vila. Como ven ustedes, simplemente para tener en cuenta que estas clasificaciones son dedicadas más a los cirujanos debido a que representan o nos dicen qué extensión tiene el tumor, qué cavidades compromete y con base en eso, pues qué propuestas quirúrgicas, abordajes o tratamientos médicos o posoperatorios se pueden o se deben ofrecer. Ven ustedes, por ejemplo, que la modificación de Morita eh, simplemente lo que hace es en el D que dice en, que la presencia de metástasis que sean regionales a distancia. El Dulgerov, que es como un TNM, que usualmente conocemos para otras patologías. Y por ejemplo, el Bieler importante que en el T4 nombra, en el T3 y T4 nombra el compromiso cerebral, en donde lo divide de tal manera que uno es probablemente resecable y el otro es demasiado extenso en la medida que se considera irresecable. Aunque pues como sabemos hoy por hoy, en la patología maligna, pues ese término irresecable pues ya es un poco conflictivo. Y de aquí pues pasamos a la sobrevida y por eso les contaba la importancia de esas clasificaciones debido a que sí nos dan alguna información. Este es un estudio de los más recientes y sobre todo pues con buena cantidad de pacientes. Pueden imaginarse ustedes que más o menos se llevó a cabo en unos 30 años aproximadamente en Irlanda y alcanzaron a reunir solo 32 pacientes para su análisis. De ahí pues la baja incidencia de su presentación y pues tienen estos resultados en donde, como ven ustedes, lo principal y lo que les quiero traer es que su sobrevida a 5 años es del 65% y la sobrevida libre de enfermedad a los 5 años, fíjense ustedes cómo cambia de acuerdo a estas variables que les cuento. De acuerdo al CADIS, o sea, esta clasificación que nos dice ese compromiso de diferentes cavidades nasosinusales e intracraneales, fíjense ustedes que el A y B, ¿sí? Esa sobrevida libre de enfermedad 5 años se dan un 100% prácticamente. Les hablo específicamente de este estudio. Naturalmente sí se ven otras series que no son muchas realmente. La otra grande es la del MD Anderson, pero tiene menos pacientes, usualmente analizan hasta 12, 15 pacientes y un promedio de 20 años también. Y ven ustedes que sí se da estadísticamente significativa, aunque se sabe que estos estudios son retrospectivos, ¿no? Del 54% comparada con el 100% entre A y B y C y de los CAIS. Y el HIAMS de su histología, fíjense ustedes que un HIAMS 1 y 2 eh, cambia esta sobrevida libre de enfermedades 75% a 63% si son 3 son 4. Y ellos también analizan en esos 20 años aproximados, pues todos sus abordajes, inicialmente como vamos a ver después, abordajes grandes, extensos, muy mórbidos. Después, con el advenimiento de la endoscopia y las cirugías de mínimo acceso,
y hacen el análisis y la comparación, aunque ustedes como pueden ver ahí, no les dio significativamente eh, propuesto esto, pero pues sí es una información que hay que tener en cuenta en donde el tratamiento endoscópico da para un 83% de sobrevida a los 5 años, mientras que el abierto convencional se baja a la mitad, a 40%. Como les digo, aunque no les dio significativamente, estadísticamente significativo su resultado, pues sí hay que tenerlo en cuenta en la medida que, como vamos a ver, pues el tratamiento multidisciplinario es ideal o pues es el que debe hacerse y naturalmente de acuerdo a cada sitio y sus posibilidades de tratamiento, pues también se escoge este mismo. Como les digo, entonces el tratamiento básicamente es interdisciplinario y multidisciplinario y se dedican en estos factores, la quimioterapia, la resección quirúrgica, la radioterapia o la quimiorradioterapia. ¿Por qué les pongo en resaltado la inducción, la quimioterapia e inducción? Realmente porque lo que se ha visto en los últimos estudios, principalmente el grupo del MD Anderson en cabeza del doctor Hanna y del doctor de Monte, donde también tuve la oportunidad de estar con ellos. Ellos han analizado este tipo de casos y naturalmente, como les contaba, hay casos muy avanzados en donde definitivamente pues, se consideran irresecables. Entonces, debido a la experiencia en otros tumores, predominantemente el carcinoma de células escamosas, en donde se ha visto que la quimioterapia de inducción o la neoadyuvancia, o sea, aquella quimioterapia que se administra antes de un tratamiento quirúrgico, pudiera tener algún efecto en su tratamiento. De tal manera que, como vamos a ver acá, en este estudio que ustedes ven abajo a la derecha, que es el estudio del doctor Hanna, del MD Anderson, o a la izquierda, que es del Grupo Español de Barcelona, ellos encuentran unos resultados similares en la medida que a estos pacientes en un transcurso de aproximadamente años también reúnen el grupo, por ejemplo, del MD Anderson solo 15 pacientes, pero pues para la incidencia de la enfermedad puede ser significativo. Y se dan cuenta que a estos pacientes que con GEMS muy avanzados, 3 o 4, si se les administra quimioterapia de inducción, generalmente etopósido, ciclofosfamida, lo que encuentran es que es aceptable, es una alternativa aceptable para evaluar una probable cirugía en aquellos casos en donde la cirugía se considera que realmente va a ser muy mórbida o que por el contrario no va a ayudar sino a empeorar la situación del paciente. Y en donde se dan cuenta que probablemente el HIAMS, como les contaba, puede predecir esa quimosensibilidad en la medida que un HIAMS, ellos se dan cuenta que un HIAMS más avanzado, un 3 o 4, la probabilidad de responder a la quimioterapia es mucho mayor, casi un 25-30% mayor que un HIAMS 1 y 2, o sea, aquellos que no son tan avanzados. Y la respuesta completa ellos simplemente dicen no pero sí se ve asociado a que pudiera mejorar la sobrevida. Y ven ustedes al lado derecho, entonces, por ejemplo, estos casos en donde ponen los tratamientos de estos pacientes en donde al inicio se consideran pues no abordables quirúrgicamente y en donde antes pues simplemente se daba usualmente quimioterapias y radioterapias prácticamente en forma paliativa, pero fíjense ustedes cómo cambia radicalmente en las imágenes de abajo la presentación de estos tumores. O simplemente, que es lo que hacen estos grupos, continuar tratamiento con quimio y radioterapia complementaria, ¿sí? O eventualmente, de acuerdo a la localización de los residuos tumorales que tenga eh, después de esta quimioterapia de inducción, hacerlo viable
para un tratamiento resectivo. En la medida que, pues como ustedes saben, la cirugía oncológica requiere del principio de unos márgenes negativos. En neurocirugía realmente no hablamos de márgenes negativos en la gran mayoría de las veces, pues teniendo en cuenta la patología tumoral que nosotros tratamos, pero en estas patologías definitivamente es en lo cual radica el éxito de los tratamientos quirúrgicos y de ahí la respuesta o no al manejo complementario. Entonces, ya lo que nos toca a nosotros, que es la resección quirúrgica, como pueden ver ustedes ahí en la imagen de la izquierda, como todos los tratamientos que se han puesto o se han llevado a cabo en la historia de este tipo de tumores, en este caso, en este tipo de patología. Como pueden ver ustedes y lo han hecho, son eh, abordajes muy amplios eh, que a la postre se ve que son muy mórbidos, de ahí también la sobrevida de los pacientes que se reduzca. Y finalmente llega el advenimiento de la endoscopia, en donde hace posible y mejora probablemente las resecciones y mejora los resultados receptivos con una mucho menor morbilidad. Naturalmente, como todo tratamiento, con sus indicaciones exactas y en donde siempre hay que poner en balanza, pues, si con el tratamiento endoscópico es suficiente, como les cuento, alcanzar esos bordes negativos y en comparación de un tratamiento abierto, que puede ser un poco más lesivo, si vale la pena y cobra la necesidad de hacerlo. Y pueden ver en la imagen de la derecha lo que usualmente se hace en forma abierta, en complemento naturalmente, hoy por hoy, pues del tratamiento multidisciplinario, interdisciplinario con otorrinolaringología. Pero como pueden ver ustedes, este abordaje, que es el clásico abordaje descrito, que pues incluso hemos hecho en el hospital para otro tipo de patologías, meningiomas, etcétera, que es simplemente para evitar y disminuir el sangrado de estos tumores que son altamente vascularizados. Y si ya comprometieron el piso de la fosa anterior, entonces es el coagulación y corte de las arterias esmoidales anteriores y posteriores, como ven ustedes ahí. Y básicamente, pues como ven ustedes, obviamente la invasión al paciente, la exposición es alta y de ahí pues empieza su morbilidad, que cuando es necesaria, pues como les digo, siempre hay que poner en balanza lo que se quiere el paciente y lo que es posible hacer, pero pues siempre hay que tener en cuenta que en la medida en donde haya menos exposición y se puedan lograr los mismos resultados, idealmente pues hay que optar por ello. La resección endoscópica, como ven ustedes este estudio, el grupo también de Pittsburgh, el doctor Garner, Snyderman y Fernández Miranda, pues hacen simplemente esta descripción para precisamente la resección de estos tumores, no solo este tipo, sino esta variedad de tumores con estas localizaciones. Y ven ustedes las disecciones iniciales que hacen en cadáveres y posteriormente pues las cirugías amplias, como ven ustedes ahí, resectivas, y principio de la cirugía a base de cráneo es su reconstrucción en la medida que a pesar que se haga una muy buena resección, se tengan unos márgenes negativos. Si no se hace una adecuada reconstrucción, pues la morbilidad asociada a su tratamiento pues, puede ser incluso letal. Y como ven ustedes entonces también en este reporte del grupo Lendi Anderson, pues la resección endoscópica ellos ya consideran
prácticamente pues que es la forma indicada inicial de hacerlo. Como les cuento ahora con el advenimiento de la quimioterapia de inducción, pues esto ha venido cambiando. Pero ven ustedes las características en los cuadros de todas estructuras que uno necesita tratar y tener en cuenta para su adecuada resección. E incluso dan esos pasos que hay que tener en cuenta para llevar a cabo estas cirugías en forma exitosa. Ven ustedes al lado derecho el ejemplo que ellos ponen, el HIEMS 3.4, y abajo el resultado quirúrgico con la reconstrucción del defecto. Ven ustedes incluso el realce, el medio de contraste eh, del colgajo pediculado que ellos utilizan. Ellos usualmente sí tienden a utilizar y recomiendan un colgajo pediculado en la medida que el colgajo pediculado es vascularizado, nutre de tal manera que el manejo complementario, que usualmente es radiación, pues sea lo menos lesivo y pues no haya algún problema con ese cierre en forma temprana o tardía. Ven ustedes entonces esta reconstrucción del grupo de Spitzer también descrito, entre otros, que simplemente este mínimo acceso para obtener un colgajo pediculado de pericráneo por, como ustedes ven ahí, una incisión en cuero cabelludo muy pequeña, utilización de endoscopios, de tal manera que uno pueda traer ese pericráneo por dos incisiones en el cuero cabelludo en la glabela para llevarlas finalmente ese colgajo pediculado a la reconstrucción de todo el piso de la fosa anterior. Como pueden ver ustedes, pues el resultado estético es bastante aceptable. Y finalmente, pues entonces eso nos trae al trabajo que llevamos al Congreso de Base de Cráneo de la Sociedad Americana, que fue este trabajo en donde pueden ver ustedes, ya lo vamos a ver en el video, el caso que tratamos con el grupo de otorrinolaringología, el doctor Andrés Fuentes, con los residentes y posteriormente con el grupo completo de cabeza y cuello. Entonces pueden ver ustedes que este paciente pues es un paciente joven en tercera o cuarta década de la vida que se presentó por trastorno del olfato, epistaxis intermitente, sensación de masa, problemas al dormir y en donde todo el diagnóstico se dio para que encontráramos esta patología que fue un neuroblastoma olfatorio. Entonces vamos a ver qué fue lo que hicimos. Pues ven ustedes el compromiso óseo, todo el diagnóstico que debe hacerse por imágenes para estabilizar el paciente y para proponer un tratamiento. Y en donde en este caso en la junta se decidió que pues era abordable en forma puramente endoscópica. Y por ese motivo pues se llevó a cabo. Simplemente el reconocimiento del tumor, se hace en general una antrostomía bilateral, la resección completa eh, de toda prácticamente el contenido nasal, esfenoidal, etmoidal, como les digo, siempre buscando bordes oncológicos negativos y en donde pues hay que tener en cuenta, como les decía, para ese final que es fundamental, así como la misma resección del tumor, eh, el cubrimiento no tenemos, en la gran mayoría de los casos no vamos a tener un cargajo proveniente de la mucosa nasal, debido a que es mucosa enferma, mucosa comprometida por cáncer, de tal manera que hay que buscar otros orígenes de colgajos para que se dé una adecuada resección y un adecuado cierre. Entonces ahí vamos resecando el tumor. mm, eh,
por partes. Este es un paso fundamental, que es la resección de la crista Galli, de la apófisis crista Galli. Eso nos da un borde oncológico idealmente negativo, y la resección dural de tal manera que no queden siembras de tumor y sobre todo sucedan hacia el cerebro, cuya resida pues ya, si son lesiones sucedáneas o intracerebrales, pues se vuelve mucho más compleja la situación del paciente. Y ahí ya vamos en el cierre, que es el primero, pues, naturalmente, su hemostasia, el control completo, la revisión de esos bordes, como estamos viendo ahí. Lo que ustedes ya están viendo ahí simplemente son las circunvoluciones renales del lóbulo frontal, ya expuesto con materiales de hemostasia, y empieza la reconstrucción, idealmente siempre multicapa, que es pues realmente para la patología o para las lesiones de base de cráneo la más indicada para evitar la fístula y otras complicaciones postoperatorias. ¿Qué tuvo de especial este caso? Que pues evaluando el paciente, su anatomía, consideramos que pudiera ser factible la no utilización de un pediculado y otra cirugía asociada a tiempo quirúrgico, que también aumenta morbilidad, y lo hicimos en un cierre multicapa utilizando fascia lata, como ustedes ven ahí, y reposición de un fragmento óseo que naturalmente era lejano a la patología, puede estar contaminado con células tumorales, y como ya van a ver ustedes, ese es el resultado, y miren el resultado posoperatorio. No se ve piso de fosa anterior, que es lo que se quiere obtener, y simplemente cambios posoperatorios, pero ausencia de realces patológicos o que sugieran tumor. Como dice ahí, pues el paciente evolucionó hacia la mejoría sin ningún tipo de complicación posoperatoria. En su seguimiento, el paciente aproximadamente a los 6 meses, un año, lo que hemos visto es que no ha tenido ninguna recida, excepto porque, como les comentaba en el principio, ya él presentó unas metástasis, fíjense ustedes, después de radioterapia y quimioterapia totalmente terminadas en teoría, presentó una recidiva a nivel de cuello, en donde los doctores de cirugía de cuello pues tuvieron que llevar a un vaciamiento ganglionar y resección de estas lesiones, y pues naturalmente eso oscurece el pronóstico de vida, como vimos en el principio en las curvas. Bueno, básicamente eso era lo que les quería mostrar. Espero que eh, les ayude o les exponga algo que mantener en cuenta si acaso llegan a tratar a un tipo o llegan a encontrar un paciente como estos. Muchas gracias. Muchas gracias, René. Excelente conferencia. Prácticamente la cirugía de los tumores de la base del cráneo se están abordando por vía endoscópica últimamente, excepto pues cuando se van muy hacia la cavidad craneal, y pues hay que hacer abordajes seguramente combinados. Pero bueno, estas técnicas han evolucionado bastante. He tenido la oportunidad de operar bastantes casitos y nos ha ido bien también, pero ninguno neuroblastoma. Realmente esa enfermedad sí es bien rara. He tenido algunos casos de papiloma invertido o solamente algunos de un carcinoma de células del seno esfenoidal, pero que se iba hacia la parte craneal. Solamente se hizo una resección muy parcial porque el seno cavernoso puede estar comprometido y, digamos, Correcto. complica la situación. Ujú. Pero muy chévere su revisión de la patología, y
Bueno, esperamos comentarios aquí de mis colegas. Gracias. Precisamente la acotación que usted hace es muy importante en la medida que, como les contaba, esta quimioterapia de inducción puede cambiar radicalmente o está cambiando radicalmente la historia natural de este tipo de enfermedades, porque en donde se encuentran compromisos muy severos, por ejemplo, de las órbitas, de las carótidas, de los senos cavernosos, en donde se considera pues que estos pacientes no son susceptibles de una resección quirúrgica. Esta quimioterapia de inducción pudiera hacerlos susceptibles, o incluso que lo que están haciendo ellos es simplemente que no requieran cirugía, simplemente continuar su tratamiento de quimioterapia y radioterapia, y lo que se ha visto hasta el momento es que tienen buenos resultados, pero es volver o convertir un tumor irresecable a un tumor probablemente resecable y con buenas probabilidades. Sí. Bueno, preguntas por favor o comentarios. No, pues felicitarlo y desearle muchos éxitos. Yo creo que lo he dicho absolutamente todo y tú has complementado que ya la tendencia es endoscópica, ¿no? Muy bien. Bueno, muchas gracias. Entonces damos por terminado el seminario y los invitamos para el próximo. Ah, doctor Sorno. Doctor René, Sí. no, felicitarlo, muchas gracias, que tengo muy mala señal de internet, pero lo felicito por lo que está haciendo muy bien, muy bien. Se le fue la voz. Sí. Gracias, profesor Rito, me alegra oírlo igual a todos ustedes. Muchas gracias por la confianza, por tenerme en cuenta, y bueno, seguiremos cuando ustedes quieran, con todo el gusto. Muchas gracias, listo. Que descansen, gracias. Bueno, muchas gracias, que estén muy bien. Saludos a todos, un abrazo. Muchas gracias.